Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos el placer de contar con más compañeros. Miriam, periodista freelance que está ahora mismo en Kiev, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También tenemos el placer de contar con Emilio Ordiz, periodista especializado en la Unión Europea de 20 minutos y el orden mundial. ¿Qué tal? Muy buenas. Y a Juanjo Prego, que también lo conoces, que es periodista y tiene un canal de youtuber, Crónicas de la Estepa Rusa. ¿Qué tal estás, Juanjo? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, como se suele decir que las damas primero, quería empezar preguntándole a Miriam y el que quiera preguntarle también alguna cosa adelante. ¿Cómo se están bien viviendo los bombarderos noche tras noche ahí en Kiev? Bueno, desgraciadamente la gente en Ucrania está acostumbrada a eso. Sí que es cierto que la capital ha pasado unos meses de relativa calma. Ayer, por suerte, no hubo ningún ataque contra la ciudad, pero sí en los anteriores días fue bastante complicado porque, bueno, aunque es cierto que la defensa antiaérea derriba muchos de ellos, el susto en el cuerpo no se lo quita nadie a la gente. Entonces son las 2 de la mañana, suena una alarma, te quedas esperando a la explosión y después al día siguiente pues todo el mundo tiene que hacer su trabajo, levantarse y sí, pues es especialmente duro sobre todo durante el día. Impresiona mucho más porque está todo el mundo en la calle, o sea, Kiev es una ciudad aparentemente normal. Eh, Evidentemente es la capital de un país en guerra, nunca puede ser normal del todo, pero claro, la cuestión es que sí, consiguen algunos objetivos. De hecho, reportaron que habían atacado el edificio del GUR, de la inteligencia militar ucraniana, pero también creo que fue un resto no sé si fue un misil o de un dron, impactó contra un edificio causando la muerte de una chica de 27 años, con lo cual, pues bueno, más allá de alcanzar objetivos militares o incluso utilizar todas esas armas para un poco, ¿no? Para el frente y ayudar a sus soldados, se dedican a, bueno, asustar a la población civil, ¿no? Que es la que más sufre esto. Vamos, que realmente no llegan a impactar en los objetivos, el arma, Algunos Hmm. Algunos sí, pero esta ciudad está muy bien protegida, debería estarlo más, como todas las ciudades de Ucrania, sobre todo porque salvan vidas civiles, pero claro, o sea, además se diferencia muy bien cuando escuchas, cuando los interceptan en el cielo a cuando impacta, ¿no? Y claro, pues tiran, yo qué sé, 20 drones y interceptan 18 que saben que además los van a interceptar. Pues no sé hasta qué punto es un objetivo militar o es más aterrorizar a la población civil, ¿no? Claro, que realmente no sabes cuál es el enfoque, ¿no? Si es quieres más un poco asustar o realmente tienen un objetivo claro. Yo creo que es una combinación de las dos, la verdad. O Nacho, sea, sí, sí. ujú. Si queréis preguntar cualquier cosa, adelante, ¿vale? Sí, pero prefiero que primero empiecen ellos contando lo que están contando, que me parece increíble. Miriam, hace Ujú, poco vimos y fue muy comentado entre los prorrusos en ujú. redes sociales, era la víspera del día de Kiev, que fue hace 2 días, un vídeo donde pues, la gente estaba divirtiéndose en las discotecas, bailando, fue muy comentado por los prorrusos diciendo, esta es la guerra, de verdad, Kiev está en guerra, Ucrania está en guerra. Dice, mira, ¿cómo está el ambiente entre la gente en Kiev? ¿La gente intenta evadirse de alguna manera? Vamos a ver, hay muchos vídeos porque yo he visto varios, algunos eran fake, ni siquiera eran grabados en Ucrania. Evidentemente, Kiev está muy lejos del frente. Ucrania, como vosotros todos sabéis, es un país enorme. Kiev está lejos del frente. La guerra lleva más de un año. La gente al final tiene que hacer sus vidas y lo que pasa es que hay gente, claro que hay fiestas, o sea, pero es algo natural. O sea, tú porque estés en guerra no puedes frenar tu vida porque la vida sigue. Te bombardeen esta noche o no, mañana vas a levantarte, vas a querer ver a tus amigos, pero claro que hay una implicación social con la guerra y claro que hay una conciencia colectiva de lo que pasa en el país. Lógicamente, cuanto más te acerques al frente, más lo vas a notar. O sea, no es lo mismo estar ahora mismo en Kiev que estar en Gerson o incluso en Kharkiv, ¿no? Que es una ciudad que ha sido muy, muy castigada. Además, una ciudad con mucha gente que quería buenas relaciones con Rusia,
y que evidentemente eso ahora se dio la vuelta totalmente. Pero lo que pasa en Ucrania con respecto a eso pasaría en cualquier país del mundo. Evidentemente, claro que va a haber personas que les dé igual lo que pase, o sea, pero pasaría en Ucrania, pasaría en Madrid, pasaría en Berlín y es un poco cínico utilizar ese tipo de vídeos, que algunos ya te digo, algunos son fakes, otros pueden ser verdad, cuando vale, sí, puedes estar de fiesta hasta las 12 y toque de queda, ahora a las 12 después te vuelves a casa y a las 2 de la mañana te despiertan drones rusos que es que se escuchan, o sea, desde esta ventana se escucha el zzz de los drones. Entonces es imposible olvidarte de la guerra. O sea, y esas críticas, pues eso me parece muy cínicas cuando el número de soldados rusos que están muriendo es altísimo. Evidentemente desconocemos ¿no? el número total. Y en Moscú también hay muchas fiestas. O sea, no sé, es lo que es mi opinión, ¿no? Más personal sobre eso. A mí me gustaría preguntar entonces a los dos, a Miriam y a Juanjo, porque Juanjo conoce mucho Rusia, de las entrañas. ¿Es posible ser objetivo para cubrir esta guerra? Juanjo, empieza tú. A ver, yo tengo una ventaja y es que no soy periodista, o sea, aunque soy periodista de profesión, no ejerzo, con lo cual me puedo decantar de un lado. Pero desde luego, para mí, un periodista no puede ponerse de un modo equitativo, no puede mantenerse de un modo ni frío ni calor, ¿no? Aquí hay un agredido y un agresor, punto. Para mí, mi opinión. Entonces, todo lo que no sea condenar al agresor y apoyar al agredido, me parece que no entra dentro de la categoría de periodista. Otra cosa es que tú informes de las cosas. Otra cosa es que digas que, por ejemplo, ahora en Ucrania han bajado la edad de reclutamiento de 27 a 25. Y habrá gente que dice, es que van a llevar a chavales a la guerra. No, eso es una noticia. Punto. ¿Vale? Luego tú la interpretas como tú quieras. Como si quieres interpretarlo como que a Ucrania se está acabando la gente. Pero lo que no puedes es mantenerte tibio ante un agresor que con pretextos que ya hemos discutido más de una vez, completamente falsos, ha emprendido una campaña de agresión y de aterrorizamiento de terror de la gente en Ucrania. Pero no puedes mantenerte, digamos, ahí como, bueno, no son iguales, Rusia y Ucrania no son iguales. Éticamente no te puedes poner a la misma altura. Pero claro, eso yo lo puedo decir muy claro porque yo tengo mi canal de Twitter donde yo soy el rey y mi canal de YouTube donde yo soy el rey. Claro, hay gente que trabaja para periodistas, para medios que tienen una línea editorial y a lo mejor te tienen que adaptar un poquito más a la línea editorial, pero en mi caso yo, por ejemplo, no considero que tenga que ser así. En mi caso, y coincidiendo con lo que dice Juanjo, una cosa es información y otra cosa es opinión. O sea, yo tengo, evidentemente, soy un ser humano y tengo mi opinión sobre lo que está pasando en Ucrania, pero cuando informo hablo de lo que veo, de lo que me cuentan y de lo que puedo corroborar. Y trato de diferenciarlo en ese aspecto, ¿no? Ahora, evidentemente, yo creo que también Ucrania, es que vamos, es evidente, o sea, nadie invitó al ejército ruso a venir a esta tierra, ya está. O sea, no es como si tú viene alguien a tu casa, viene un ladrón a tu casa, o sea, ¿por qué va a venir? ¿Por qué vienen aquí? ¿A qué vinieron? A matar a gente, a intentar destruir un país con un pretexto, yo creo que también bastante absurdo y además provocando absolutamente el efecto contrario del que buscaban. Porque si había gente en Ucrania que tenía, a pesar de Crimea, a pesar de la guerra en el Donbass, que seguía apostando por mantener unas relaciones más cercanas con Rusia, evidentemente eso se acabó. O sea, y de hecho, yo lo hablé con mucha gente en Kharkiv, precisamente esa ciudad, y me decían que era esa gente que pretendía tener mejores relaciones con Rusia, la que más nacionalista ucraniana se volvió. Y con nacionalistas ucranianos me refiero a personas que defienden su patria, porque también hay que tener mucho cuidado que a veces utilizan estas palabras con algunos fines que no son nacionalistas, personas que quieren a su patria y que quieren que Ucrania pueda decidir su destino libremente y volver volver a tener las fronteras del 91, que son las suyas y las reconocidas internacionalmente.
Emilio, a raíz de lo que he comentado de los bombardeos que está sufriendo Kiev, claro, obviamente Ucrania necesita mucho apoyo para defensa antiaérea que le está reportando Estados Unidos y también en buena parte la Unión Europea. Entonces me viene al pelo preguntarte, ¿qué te parece la ayuda que se está aportando desde la Unión Europea y también lo que se le vayan a dar F-16? Bueno, empiezo por el final. Que se le vayan a dar F-16, de momento es algo que hay que coger con pinzas porque es una idea que soltó el alto representante Josep Borrell hace unos días, pero depende es algo que depende de los países. Es decir, hay países que ya, ya han dicho que van a enviar cazas, no F-16 en concreto, pero Eslovaquia y Polonia, por ejemplo, ya están enviando otros tipos de aviones de combate. Y la Unión Europea lo que está intentando encontrar es un equilibrio entre seguir apoyando a Ucrania y que no parezca que quieren escalar en el conflicto, que por supuesto no quieren. Pero el mapa de la Unión Europea hay que entenderlo en clave Estados miembros, no en clave bloque, porque no todos los estados, no todos los socios de la Unión piensan de la misma manera ni tienen la misma hoja de ruta a la hora de hablar sobre cómo tiene que acabar la guerra. Luego, si queréis, profundizaremos en el tema de los bálticos, pero no es un compartimento estanco la Unión Europea y la ayuda al final. Es verdad que está llegando, que los paquetes de sanciones hasta ahora se han ido aprobando y el margen de maniobra se va quedando ya más pequeño, pero no hay una foto única dentro de la Unión Europea sobre cómo hay que ayudar a Ucrania. Sí, ahí quiero introducir un tema que es el tema del ataque a Moscú, de los drones a Moscú, con una pequeña opinión, que al parecer la paciencia ahora se le está acabando a Ucrania. Ucrania no hace nada sin calcular la reacción de Occidente o sin consultarle previamente, y en algún punto rompió un tabú. Aquel incidente de la bandera, el anterior con los dos drones, bueno, resultó un poco raro, pero esta vez Ucrania queda claro que decidió ir al corazón del poder de Rusia, tocarles el traste a los asociados de Putin porque atacó los sitios de alto poder adquisitivo. Entonces, yo comparto mi opinión, a ver qué les parece a ustedes. Da la impresión que esta cuestión de ralentizar el conflicto para que Rusia de a poco se vaya recuperando de los golpes, se acabó. Ucrania dijo, ya no más, ahora vamos a manejarnos con nuestros tiempos, y es exactamente lo que hizo en el periodo inmediatamente anterior a la contraofensiva de agosto-septiembre. ¿A ustedes les parece que hay algo más atrás de este ataque con drones a Moscú, o era simplemente mostrar que el rey está desnudo, por decirlo de una manera sencilla? Juanjo, si quieres. A ver, yo tengo la teoría, y eso simplemente es una teoría, o sea, de que esto no lo vamos a ver mucho. Esos ataques a Moscú no los vamos a ver muy a menudo, o quizá no los vamos a ver más que alguno muy concreto. Pero sí ha sido un ataque muy, muy bien dirigido hacia lo que tú decías, Nacho. Es hacia una élite económica, sobre todo, muy política, pero también económica. Estaban las casas de Arkady Rottenberg, que es un íntimo de Putin. Yo creo que es un mensaje dirigido directamente a la oligarquía, diciendo, moved el culo, haced algo, porque si no hacéis nada, os van a caer más de estos. De hecho, si ves las explosiones, tampoco. Alguien decía, ¿no? Es que no son drones que no llevaban incluso ni carga explosiva o llevaban muy poca carga explosiva. Yo creo, no lo sé, no tengo idea de cosas que hacen pum, ya sabéis, pero sí creo que tienen un mensaje, y es: moved el trasero, como decía nuestro amigo Prigozhin,
y mover la silla al que está sentado en el Kremlin, porque esto se va a complicar. Pero no creo, yo creo que Ucrania debe jugar muy finamente, debe hilar muy finamente con el tema de los ataques a ciudades, digamos, que no sean fronterizas, ¿eh? No estoy hablando de Bielgorod, estoy hablando de Briansk, que son zonas, digamos, que son de contacto, sino a zonas de interior, Moscú, San Petersburgo, si pudieran, o otras ciudades, ¿no? Creo que en el tema del ataque a ciudades, a civiles, a instalaciones no militares, Ucrania tiene que andar con mucho tiento, porque digamos, la fortaleza moral que tiene Ucrania por ser la receptora de estos ataques a civiles, podría ir resquebrajándose. Entonces yo creo que no va a ser una cosa que va a ser, que vaya a ser, vemos, o que vayamos a ver repetida continuamente esos ataques. Pero simplemente es una elucubración, ¿eh? Yo no tengo ni idea de lo que puede estar pensando ni Saluzny ni Zelensky. Pero me extraña mucho porque ha sido un ataque, yo creo que muy controlado y a a ciertas personas que manejan. Emilio, ¿cómo se ve desde la Unión Europea estos ataques a suelo ruso? O sea, yo muy rápido. La Unión Europea también hay que partir de la base de que es un actor, en todo esto es un actor secundario, diga lo que diga la gente, eh, pero también es un actor que solo es válido para Ucrania, es decir, Rusia no concibe a la Unión Europea ni como interlocutor, ni como un componente clave de cara a resolver el conflicto. Evidentemente, en Bruselas la idea es que no se conoce todo sobre los ataques a Moscú. Existe la tesis también de que pueden ser ataques de falsa bandera. Yo estoy bastante de acuerdo con Juanjo en que yo creo que no lo vamos a ver de forma recurrente, porque al final, si esto se repite en el tiempo, va a implicar a Occidente de una forma mucho más intensa. Ya nos queda muy lejos, pero creo que todos nos acordamos del misil que cayó en territorio polaco, como en cuestión de horas la OTAN y la Unión Europea en menor medida trataron de rebajar rápidamente la tensión. Es decir, a la Unión o a Occidente en general no les interesa una escalada en la guerra, pues porque ahora mismo fundamentalmente porque están rearmando a Ucrania para que lance una contraofensiva. Entonces, coincido bastante con Juanjo en que no tengo la sensación de que esto se vaya a repetir, si es que, repito, está Ucrania detrás, que como casi todo en la guerra hay que cogerlo con pinzas. Miriam, ¿a ti qué te parece este ataque? A mí me parece un golpe de efecto magnífico, como pasó con las incursiones que hicieron los voluntarios rusos anti-Putin que luchan con Ucrania, por las fechas, porque opacó mediáticamente todo el efecto de la caída de Bakhmut, lo cual Bakhmut cayó, pero ya la gente se olvidó de eso muy rápido, por lo menos a nivel mediático. Evidentemente tiene también un efecto, por decirlo de algún modo, positivo, ¿no? Porque ¿quién se hubiese imaginado algo así hace un año, ¿no? Entonces, es interesante desde ese punto de vista. Yo tampoco creo a priori que se vaya a repetir muchísimo. Pero bueno, aquí hay una persona del liderazgo ucraniano muy interesante que es Budanov, que es el líder de la inteligencia militar, y él sí que ha dicho bueno, que es una guerra y lógicamente Ucrania está en su derecho de atacar Rusia porque están en guerra, o sea, es moralmente viable. Otra cuestión es eso, depende de qué tipo de ataque hagas y sobre todo no atacar civiles, porque ahí sí que coincido con Juanjo, pues perdería bastantes puntos también en esa batalla, ¿no?, en moral que también tiene esta guerra, que es otra vertiente de esta guerra. Sí, y le agregaría que además, de alguna manera lo que hizo Ucrania fue como demostrar que Putin quizás no tenga tantas herramientas como amenaza, porque han pasado 48 horas y se supondría que tendría que, siendo una potencia mayor y según su propia narrativa, ir ganando, debería haber provocado una reacción, por lo menos,
más fuerte que este ataque, algún golpe de efecto, algo, pero da la sensación que Putin está dormido o, o quizás está impotente en todos los sentidos posibles de la palabra y eso le impide dar una respuesta a un desafío bueno, que más allá del que es muy poco el efecto, tiene algo del ataque del Doolittle a Tokio. La verdad es que eran aviones que no iban a causar mucho efecto en la guerra, no tenían mucho armamento, mucha carga de bombas, los B-25 que salieron a Tokio, pero bueno, fue el primer ataque sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos de Pearl Harbor, pero bueno, tuvo ese efecto. Y lo que pasa es que cuando fue después de Little, Japón contestó y contestó fuerte, pero en este caso Rusia sigue, no sé, da como la impresión, es una impresión mía, que siguen hibernando, que nunca salieron de la hibernación. Yo digo, mira, Nacho, que Rusia ahora está en estado ameba, porque no se sabe exactamente ni para dónde va, ni se deciden a movilizar en plan general y movilizar todo para la guerra, ni tampoco van a echarse hacia atrás y van a decir, bueno, vale, pero nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir, ¿no? Y están un poco en esa zona de decir, bueno, me atacan, respondo de la única manera que sabe responder a la Rusia, que es mandando drones y misiles a Kiev, porque es lo único que sabe hacer, porque en el frente no tiene nada. Y luego la respuesta de Putin es muy interesante, porque al final te das cuenta de que está en un perfil bajísimo, pero bajísimo. Realmente cuando tú compruebas las apariciones de Putin en los medios rusos, básicamente lo que hace es hablar de economía, de que bien va la economía rusa, de que las previsiones occidentales no tal. Repite el mantra de que ellos no empezaron la guerra y de que ellos quieren terminarla y que Occidente está contra ellos una y otra vez allá donde vaya. Y luego no aporta ninguna solución a lo que es la guerra. La guerra no, parece que no va con él. Él está en su búnker, está en sus donde tenga que estar y se dedica a decir buenas noticias, como siempre ha hecho, por cierto, pero que la guerra es cosa de otros. Se le critica, va a Prigozhin pegando gritos por todas partes. Ahí no pasa nada. Quito generales, pongo generales, uno para aquí y otro para allá. Ahí sigue Putin, a su aire. Entonces me parece que no entiendo muy bien, o sí entiendo, el mantener a Putin en un nivel bajo para no quemarlo de cara a la sociedad rusa. Digamos que Putin siempre juega en otra liga, no hemos dicho una vez, ¿no? Están los ministros, los políticos y luego está Putin por encima. Entonces yo creo que ahí quizá lo siguen manteniendo metido en el búnker, protegidito, se entera de la misa a la mitad, no sé yo hasta qué punto se puede enterar del 100%, porque otro día dijo, no, son ataques, cuando cayeron los drones dijo, no, las defensas antiaéreas han funcionado bien. Bueno, bien. Sí, hay cosas que mejorar. Yo, sí, joder, ya te digo que hay cosas que mejorar. Como que han dado un edificio en pleno ahí, zas, se le ha caído otro al lado de una dacha. O sea, vamos a ver. Porque, o sea, es que, a ver, amigo Putin, que no te enteras. Entonces, yo creo que lo tienen ahí un poquito como aún no se implica. Y si Putin no se implica, Rusia no se implica. Es decir, si Putin dice ahora, hacemos una movilización general, se hace. Pero está ahí bailando entre dos aguas que no se sabe ni para adelante ni para atrás. Y me imagino que en Kiev lo deben haber tomado no sé, como un partido de la selección que le ganó a Rusia. No sé, Miriam, vos, ¿cómo lo percibiste ahí que tomaron los pobladores locales? Claro, a ver, al final tiene un punto positivo y de subir la moral a la gente porque, bueno, o sea, es lógico, ¿no? O sea, si quitamos un poco, y sé que es muy difícil, el drama de la guerra, ¿no? Y nos quedamos quizá con lo más anecdótico, a ver, ¿en serio ha pasado esto? O sea, ¿en serio no aparece Putin por ningún lado? No dice nada, no sabemos qué va a pasar. O sea, es curioso porque bueno, o sea, aquí tienes a un presidente que está presente todos los días habla, todos los días hablan los políticos, siempre tienes información todo el tiempo, además de forma muy directa, porque el estilo de comunicación de Zelensky, que conoce muy bien y sabe muy bien cómo hacerlo,
pues es muy diferente al de Putin, ¿no? O sea, Putin no lo hemos visto con sus soldados apenas. Hubo aquella visita a Mariupol que fue muy comentada y como media rara, pero sí que es cierto que a mí también me sorprende un poco ese vacío que hay en el liderazgo ruso, ¿no? El único que habla, y creo que debe ser la única persona que tiene libertad de expresión en Rusia, es Prigozhin. Y lo que dice, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado porque la verdad es que no se corta un pelo. Es el Emilio, inconsciente desatado de Putin, ¿no? Es como, es Putin sin ningún tipo de dique. Emilio, ¿cómo Es Sí, decir, sí. pues es Putin con síndrome de Tourette. Ahí está, ya lo tenemos definido. Emilio, ¿cómo están viendo en Bruselas en la actualidad a Putin? Cómo está gestionando todo y el papel que está tomando? Bueno, evidentemente la visión de Bruselas, de la Unión Europea, sobre Putin cambió un poco antes del 24 de febrero de 2022 y, y no ha vuelto a modificarse. Me refiero, hubo en el pasado, yo creo que todos nos acordamos, como hubo líderes que sí que abogaron por eh, tener a Rusia en el redil, como Angela Merkel, especialmente Angela Merkel, pero la visión de Putin desde el inicio de la invasión ha sido siempre la misma, de agresor, de autócrata, y no hay nexo no hay ningún tipo de nexo de comunicación con Moscú desde la última vez que lo intentó Emmanuel Macron con la visita aquella famosa en aquella cadena de reuniones de la mesa eterna, la foto aquella de la mesa kilométrica que vimos. Solo Macron ha intentado de forma recurrente hablar con Putin. Hace bastante que no hay una comunicación fluida entre los dos países que son más, que apuestan más por una salida negociada, por así decir, de la guerra, que son Francia y Alemania, que por cierto son también los que apadrinaron en su momento los acuerdos de Minsk. Parece que tanto Berlín como París, especialmente Macron, quieren repetir un poco esa fórmula, pero ahora mismo no hay una vía que lleve hacia eso, y la foto sigue siendo la misma. Putin es el agresor, perdón, Ucrania es el agredido. Eso no ha cambiado. Da la impresión que querer llevar el conflicto a una fase política es el intento de Macron y de algunos otros, también de algunos alemanes que pretendían que esto se resolviera, bueno, con conversaciones, cuando nada, es como llamar al negociador cuando te tienen de rehén y el que te tiene es un psicópata y vos sabés que no va a negociar, no hay mucho para negociar. Pero da la impresión que, como decía, yo les decía antes, que los tiempos se acaban, los tiempos están corriendo. Y da la impresión también que Ucrania lo tiene ahí para darle un golpe, no un golpe definitivo, no, sería muy arriesgado decir que la contraofensiva va a ser un golpe definitivo, pero lo tiene ahí y creo que en los próximos días tenemos que prepararlos para algo grande que se viene, que no sabemos cómo, dónde y cuándo. Ni siquiera sabemos el formato, ni siquiera sabemos si va a ser un gran avance, si van a ser 3 avances, si va a ser un empujar, no lo sabemos. Pero todo es como, voy a hacer una interpretación de lo de Putin, es la calma que antecede a la tormenta y Putin no sabe por dónde le va a empezar a caer la gotera y está como esperando porque no tiene más nada, ya no tiene ni siquiera paraguas. Realmente, Sí. realmente en la Unión Europea, o lo que se palpa en Bruselas es que nadie quiere que se extienda el conflicto en el tiempo. Es decir, una guerra cronificada, me lo invento, otros 2, 3 años, es insostenible. ¿Por qué? Porque, y estos son hechos, esto no es una opinión. La Comisión Europea está desviando partidas de dinero que se iban a dedicar a otras cosas, las está desviando en financiar el apoyo a Ucrania.
y el dinero no es infinito, por lo menos en Bruselas. No sé Sí, si en sí. Moscú, no sé si en Moscú, en Washington o en Kiev, evidentemente tampoco, pero me refiero, en Bruselas el dinero no es infinito. Entonces, yo la sensación que tengo es que aquí hay dos bloques de países en la Unión, los bálticos que insisten en que si se sigue armando a Ucrania, Ucrania va a ganar la guerra, y el bloque, digamos, que capitanea el eje franco-alemán, que te están diciendo va a llegar un momento en el que el banco se quede a cero y te tengas que sentar en la mesa de negociación. Creo que si la contraofensiva tarda un poco o no es todo lo efectiva que pretende Zelensky, creo que la balanza se va a inclinar más hacia la parte que quiere Francia, porque a Zelensky le van a decir no te podemos seguir ayudando sin EDIE, porque es inviable. Es decir, el presupuesto de la Unión Europea, y esto es un temor ya bastante instalado en Bruselas, va a quedar muy tocado a partir de la ayuda que se le está prestando a Ucrania. Con esto no quiero decir que se le tenga que dejar de apoyar, ni muchísimo menos, pero un escenario de una guerra más cronificada todavía complicaría muchísimo esa vía de apoyo continuo a Kiev. Juanjo, cambiando un poco el tema que le está diciendo Prigozhin, Bakhmut, el relevo que está dando los dos ejércitos de Wagner y ya entrando el ruso. Claro, ¿cómo estás viendo tú políticamente desde allí de Rusia, cómo se está viendo? Y también lo que has comentado también en este vídeo, cómo Prigozhin suelta por la boca todo lo que le sale de las narices. A ver, yo creo que Prigozhin está. Yo antes, hace un tiempo, cuando bueno, seguía más o menos la figura de Prigozhin, no es alguien nuevo para mí, Prigozhin siempre había tenido muy en su cabeza San Petersburgo. Era como su tótem, ¿no? Él es de San Petersburgo, ha echado pestes contra el gobernador de la ciudad, que es un dedazo de Putin, Berlov. Y yo pensaba siempre que era como que su objetivo, ¿no? Era como, bueno, gobernador de la ciudad, manejar, ¿no? Al fin y al cabo, Prigozhin es un empresario, de los sucios, pero empresario. Y yo creo que ahora ya está en un punto donde ya San Petersburgo se le ha quedado pequeño. Ya se está presentando a los rusos como el señor que tiene la fuerza, una imagen que gusta mucho dentro de Rusia. Putin la ha cultivado durante años. También es el señor que dice la verdad, porque nadie la dice, pero él sí. Entonces, eso gusta también, ¿no? Es un señor fuerte que me dice la verdad, que no me engaña y tal. Entonces, yo creo que está poniendo ya, no está pensando tanto en las elecciones del año que viene, del 24, las presidenciales, donde ahí Putin va a ganar, sino yo creo que está pensando más en el después de. Porque al final Putin ya tiene un señor que tenía 70 años, que para los estándares de Rusia es un señor mayor. Es verdad que se ha cuidado y que no bebe alcohol y patatín patatán, pero que va a tener sus achaques. De hecho, el otro día había un vídeo muy interesante, ¿no? Hablaba una profesora de educación de grado que, bueno, con una sarta de locuras, y mientras tanto la piernecita de Putin daba tic, 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 tic. No sé si era porque estaba nervioso o porque le daba un tic, pero bueno, los rumores existen, están ahí, ¿vale? No se ha demostrado nada, pero están ahí. Entonces yo creo que Prigozhin está pensando en ser el delfín el ser el sucesor ¿vale? Y que, digamos, Putin lo tenga como su favorito. Esto es todo criminología, porque esto es imposible saber. Lo que pasa por la cabeza de Putin es imposible, pero no se ve un relevo claro. Hay quien dice Medvedev. Bueno, Medvedev puede ser también un relevo. Pero al final yo creo que Prigozhin sí se está postulando. De hecho, tiene dinero, tiene un ejército, maneja las redes como nadie. Ya se han visto anuncios, carteles diciendo Prigozhin para presidente. O sea, yo creo que él en su cabeza tiene una intención. Otra cosa es que le dejen. Legalmente, si opta por métodos legales, no le van a dejar, porque al final el sistema electoral ruso pueden poner muchos palos en las ruedas para que no entre.
pero hay otras maneras. ¿Y quién te dice que dentro de 2 años a Putin no le da un perrenque y se queda ahí tirado en el suelo? Habrá que ver, habrá que ver. Entonces, yo creo que Prigozhin sí está pidiendo, sí está postulándose como eso, como un posible líder de los rusos. Y Bakhmut para él ha sido eso, ha sido simplemente pues una demostración de su poder. Él quería Bakhmut para demostrar a los rusos que él puede llegar donde no llega el ejército ruso, donde no llega el Estado ruso. ¿Lo ha conseguido? Bueno, vale, sí. ¿A qué coste? Pues a costa de dejar por el camino a miles. Él hablaba de 20.000, ya serán algunos más. Hablaba de 10.000 prisioneros reclutados en las cárceles y 10.000 de sus soldados regulares. Entonces, ¿que Bakhmut para él sea importante? Sí, Bakhmut en la guerra no es importante. De hecho, como decía antes Miriam, al día siguiente, la entrada de los legionarios de Rusia, es que ya la gente, Bakhmut, ¿qué es Bakhmut? Ya la gente ya se ha olvidado qué es Bakhmut. Entonces, yo creo que para Prigozhin sí tenía un efecto. Ahora se retirará, se va a los cuarteles de invierno, se lame las heridas con lo que le quede. Y yo creo que la idea de Prigozhin, y aquí me corregís si estoy equivocado, es presentarse otra vez como el salvador de Rusia en el momento que llegue la ofensiva ucraniana. Ya lo hizo. Ahí te voy a sumar algo. Vos conoces mucho la política rusa y sabés que el simbolismo lo es todo. Y hubo 2 símbolos, uno en el último video, los colores elegidos de fondo, ese azul y amarillo, altamente sugestivo, que podemos decir que es una casualidad. Pongamos que es una casualidad, pero al final termina siendo, sigue generando un símbolo. Lo que no es casualidad es que se haya movido y haya lanzado un mensaje de proteger las fronteras de Rusia con Ucrania y que haya movido sus tropas para el descanso a la defensa de la frontera ucraniana con Rusia, sugiriendo entonces que Ucrania era capaz de llegar a atravesar los territorios ocupados y llegar hasta la frontera con Rusia para invadirla, con lo cual estás tirando un mensaje absolutamente pesimista respecto a lo que podría suceder con la contraofensiva, reforzado porque lo dice explícitamente. Entonces, también en ese movimiento, en esos simbolismos, él está como queriendo también salvarse de Putin y de la debacle que podría caer sobre quienes que lo rodean, siendo él una de las personas más cercanas. Entonces, sí, me parece que hay mucho para explorar en los pliegues de lo que dice Prigozhin respecto a la guerra y respecto a Putin sin nombrarlo muchas veces. Sí, porque la única vez que lo nombró de refilón, todo el mundo pensó que lo nombró, fue cuando se dirigió a él como el abuelo. En uno de sus mensajes ahí, cuando juraba en arameo, dijo el abuelo, no sé qué, y claro, todo el mundo el abuelo es Putin. No, y luego dijo, no, es que no, me refería a Gerasimov y tal. Lo dejó caer, por si acaso. Entonces yo creo que sí, ¿no? Uno de los últimos vídeos de propaganda de Wagner, él pedía voluntarios para defender las fronteras en Kursk, en Belgorod y en Briansk. O sea, decía, eres un hombre, no auténtico, eres un machote, vente con nosotros, vente con Wagner. Entonces, que te esté intentando, o que se esté intentando reclutar gente para defender las fronteras rusas, pues demuestra mucho el estado en el que está. De hecho, la entrada de los de la Legión rusa pues, fue como cuchillo en mantequilla. Y entonces esto nos conduce a una pregunta para Emilio y Miriam. ¿Hay triunfalismo? ¿Se percibe triunfalismo desde donde ustedes están? No, yo creo que en Ucrania la gente está muy contenida porque todo el mundo está a la espera de lo que vaya a pasar, porque en función de cómo se desarrollen las cosas en esta contraofensiva va a determinar el futuro, en parte, ¿no? El futuro más cercano de esta guerra, porque lógicamente se han puesto unas expectativas muy altas, a pesar que las autoridades ucranianas han tratado de rebajarlas, porque, bueno, es lógico, ¿no? O sea, tú tienes un plan, tienes una idea de hacer las cosas, pero siempre puede pasar alguna cuestión inesperada, ¿no? que lo frustre o que lo frustre de alguna manera. Entonces yo creo que hay bastante contención. Triunfalismo no lo veo, no.
El triunfalismo yo creo que se podría empezar a ver en Kiev en el momento en el que ya tengas a todo el ejército ucraniano tratando de entrar en Crimea. Ahí sí, pero de momento no, porque es mucho lo que se juega este país, porque a diferencia de Rusia, Ucrania no puede fabricar todo el armamento que necesita y eso siempre es un hándicap, claro. O sea, depende mucho más de la voluntad de Occidente en este caso, que hasta ahora sí se ha mantenido firme, pero también no sabemos si dentro de 9 meses o dentro de un año estas posiciones políticas occidentales van a seguir así, sobre todo porque, claro, yo creo que depende y un factor muy importante es lo que haga Estados Unidos. Y Estados Unidos va a tener también unas elecciones generales el año que viene. Entonces habrá que estar un poco atentos a todo eso. Pero triunfalismo yo por el momento no lo veo. Lo que sí veo es moral. La moral suficiente. En Bruselas el triunfalismo vendrá cuando ayudar a Ucrania no haga tanta falta, me refiero. Yo creo que, como se vio en la contraofensiva de finales de 2022, hay un componente moral muy grande de que Ucrania coja impulso en esa contraofensiva. No tanto de seguir ayudando como tal y suministrando armas, sino de que las armas que llegan tengan un efecto sobre el terreno. Eso es lo que espera Occidente, de momento. Ya veremos si lo consigue y si puede Ucrania lanzar una contraofensiva potente. Vuelvo a lo de antes. Si no es potente, habrá que empezar a pensar en otra salida, al menos en Occidente. Si es lo suficientemente potente, ganará la tesis de los bálticos de vamos a seguir suministrando armas al ejército ucraniano. Yo tengo la sensación de que el devenir de la guerra se va a marcar en función de cómo le salga la contraofensiva a Ucrania, no solo por Ucrania, sino por lo que hagan los aliados a partir de entonces. Yo quería apuntar algo, y es que cuando se habla de posibles negociaciones, claro que los países occidentales tienen influencia sobre el liderazgo ucraniano. Otra cuestión es sobre la sociedad, sobre los militares que están combatiendo, porque yo pregunto mucho por esta cuestión a soldados, a civiles, a todo el mundo que me encuentro. Oye, ¿qué pasa si Ucrania al final se tiene que sentar a negociar con Rusia? Y me dicen, no hay esa opción. O sea, no la hay. O sea, aquí o ganamos o no hay otra opción. Con lo cual, bueno, eso también cuando se habla de que sí, puede que se llegue a las negociaciones, claro, puede ser, pero ¿hasta qué punto vas a controlar a un ejército que a día de hoy es quizás el más potente de Europa porque básicamente está todo el día desarrollando sus habilidades, ¿no? Y a grupos de voluntarios, a toda esta gran parte de la sociedad ucraniana que está movilizadísima con el conflicto. ¿Cómo les vas a decir ahora? No, mira, después de todo lo que ha pasado, nos vamos a sentar a negociar. Lo único que van a querer negociar es la rendición de Rusia, nada más. Claro, sí, eso es algo que algunos decimos desde el principio de la guerra. Vos tenés un pueblo invadido, que lo han humillado, porque no hay peor humillación que decir me quedo con Crimea y no sigo, y volvieron a atacarlo, que le hicieron firmar acuerdos que no se cumplieron, que les han destruido ciudades enteras, les han destruido símbolos, y que pretendieron hacerlos desaparecer del mapa, porque esto es real. Quisieron desaparecer Ucrania y lo siguen intentando diciendo que Ucrania no existió nunca, y tener quizás 1 millón de personas armadas con miles de deudos, ¿no? Ni siquiera Zelensky, por más carisma que desarrolle, puede, y esto lo digo uno habla también con gente en Ucrania, es que no hay posibilidad alguna, no hay otra salida que la derrota absoluta de Rusia, y no es solamente sacarlos de Ucrania, es encontrar la fórmula y las alianzas para que nunca más vuelva. Entonces el objetivo es maximalista y es irrenunciable. Quien estuvo en un país en guerra, nosotros la tuvimos, hay un punto en que ya no tiene que ver con la lógica racional ni con la teoría, tiene que ver con algo que es muchísimo más profundo,
y es que es algo tan humano como el deseo de revancha. Y eso es, no sé, es imposible. Es como, me tocas a mi hijo y se me acabó la teoría. Me tocas a mis padres, se me acabó la teoría. Me tocas a mis hermanos y se acabó la teoría. Y eso es quizás un poco difícil de entender fuera de Ucrania o en las redes. Viene de las tripas, no viene de la cabeza. Es un comentario mío, no sé ustedes qué piensan, pero a veces da la impresión que tenemos como, es tan difícil entender lo que es la guerra, ¿no? Ah, yo estoy muy de acuerdo con Nacho, porque ¿qué le vas a decir a un padre que perdió a su hijo de 11 años porque Rusia decidió bombardear el lugar donde vive? ¿Qué le vas a decir? No vamos a negociar con ellos, se van a quedar, yo qué sé, la mitad de Zaporilla, ¿no? Por poner un caso muy hipotético, no. Nadie lo aceptaría. Y claro que sí, la política, la geopolítica, todo eso está muy bien, pero eso está en los despachos, está en Bruselas, está aquí en Kiev, pero el frente es otra cosa. El que sufre la guerra es otra cosa. El que llama a su hermana estando aquí él en Kiev bombardeado y su hermana en Rusia le dice a la hermana, no, mira, me da igual lo que pase ahí. Todas esas cuestiones más personales también afectan muchísimo y somos además, todos los seres humanos somos altamente emocionales. Con lo cual, pues bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Nacho. Pues Yo, bueno, sí, yo quería digo. decir simplemente para acabar eso que, como decía Emilio, ¿no? Todo esto se va a decidir en el campo de batalla. Creo que Ucrania tiene una oportunidad, no sé si tendrá más, pero tiene una, tiene que aprovecharla, porque también Rusia, si la aprovecha y lo hace bien y las ganancias son profundas, a ver qué pasa también en Rusia, a ver cómo reacciona la población rusa, porque si hay que hacer otras movilizaciones, hay que llevar gente al frente, ya hemos visto que, bueno, por ahora la sociedad rusa no entiende casi que están en guerra. Entonces habrá que ver también cómo reacciona el pueblo ruso ante una movilización general o, digamos, ante un que me toca de cerca. Habrá que verlo también. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los cuatro. Espero volveros a ver en otro momento y nada, un abrazo enorme. Gracias a ti. Vale, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Chao.